Hola, muy buena tarde, amigos, compañeros, ciudadanos. Hoy es día 24 de noviembre del año 2021 y pues estoy muy agradecido con el licenciado Adolfo Borbín porque pues nos da la oportunidad de platicar con él. Es una biblioteca andante. Quiero que sepan que no pude resumir el currículum por más que le busqué. Todas las cosas son tan importantes que ha hecho, todos los cursos que ha impartido, sus especializaciones son tan importantes que no se pueden reducir. Entonces opté por, en la convocatoria, y ahora que salió el video, ponerles el link para que ustedes lo revisen pues a conciencia si tienen curiosidad de saber acerca del licenciado. Yo vivo en la Ciudad de México. Eso de que vivo en la Ciudad de México es un decir porque yo la verdad es que lo veo por todos lados, por todo el país, en el extranjero, todo el tiempo movido, ya lo ven en las barracas del cobre, y otro día está en Nueva York, y pasado mañana va a estar en Oaxaca, y pues total que no tiene testigo aquí el licenciado. Qué bonita manera de vivir, ¿verdad? Es lo que yo le digo. Entonces, pues muchas gracias, licenciado, por estar aquí. No sabe cómo le agradecemos por el gesto, porque además quiero que sepan que acaba de dar un curso para los juveniles del PAN, asociado con Konrad Adenauer, una asociación que ustedes saben que siempre está pendiente. Tenemos el mismo toque, el mismo giro, somos como que instituciones hermanas, y pues yo estoy seguro que nos hemos salido muy satisfechos, muy agradecidos también, porque cuando alguien nos enseña algo siempre sentimos así ¿no? Porque al salir por aquella puerta aprendimos algo que no sabíamos por la mañana, y entonces le estoy especialmente agradecido porque viene saliendo del curso y demás, y con un montón de cosas que hacer, y le dije que si nos regalaba una entrevista, pues total que digo que sí, y aquí está. No me preguntan, son casi 10:30 de la mañana. No es cierto, ahorita les digo, son casi las 11 de la mañana, y pues vamos comenzando. ¿Algo quisiera decir, Rodolfo, antes de comenzar? Pues agradecerte el espacio, Enrique, y espero que de alguna manera esto sirva para abrir las puertas en el PAN, ¿no? al tema de la diversidad sexual, ¿no? A romper un poco los paradigmas al interior del partido y de ahí también a la sociedad, ¿no? Y ver, porque al final de cuentas yo creo que el PAN es un partido incluyente, ¿no? Tengo grandes amigos militantes, ¿no? De hecho, Manuel Gómez Morín Nieto es amigo mío, fue compañero mío en la universidad, y entonces lo conozco desde que era hijo de familia, estudiante, con toda su ideología, ¿no? Tradicional, y sin embargo pues ahora ha sido un gran amigo, un gran aliado, me ha abierto el partido. En el gobierno de Calderón me consiguió un espacio en el IMER, en la radio, ¿no? El próximo año cumplimos 10 años, y ha sido un espacio muy importante para el discurso de la diversidad sexual, porque ahí invitamos a activistas, organizaciones civiles que hablen sobre su trabajo en todo el país, ¿no? Entonces, pues el PAN, aunque crean que es muy conservador, muy cerrado, no lo es tanto, ¿no? Y pues aquí estamos, esperemos que sea para bien este espacio que me das y podamos aprender y intercambiar ideas, y que tu auditorio pues conozca un poquito de la diversidad sexual, que sí no está abierto el partido al tema, y ha estado renuente a muchas cosas, pero vamos avanzando, pese a todo vamos avanzando. Correcto. Fíjate que en todo el marco de lo que me dices, seguramente conociste a Carlos Castillo Pera. Sí, lo conozco. Pues platiqué con su hijo, con Carlos, también tiene dos. Platiqué con Carlos en un curso que tuvimos en el Comité Ejecutivo Nacional. Tiene como un año o algo así, y él nos daba un curso de todo lo que es prevención de violencias a la mujer. Y entonces yo le decía a Carlos, oye,
¿Y qué va a pasar con el asunto de la diversidad? Yo no creo que nadie hable. Y como eres muy liberal, y me dijo Carlos Castillo, hijo, es que yo también estoy empujando por acá. El PAN tiene que cambiar muchas cosas. No nos podemos quedar, sí, los conceptos básicos, la redes, la universidad y el trabajo, el bien común, nuestros cuatro principios: solidaridad, el respeto de la persona humana y demás, el bien común, pero tenemos que adecuarnos a la época, ¿no? Y mira, no creo que sea todo el PAN, y no es solo los conceptos, digo, ha cambiado mucho el mundo ahora con la tecnología, con tantas formas de comunicarnos, ¿no? Tantas aplicaciones, los teléfonos ahora. Entonces, sí tenemos que educarnos como sociedad, y ahora con los partidos, con la obligación que tienen de incluir a las poblaciones vulnerables para las candidaturas de elección popular, pues hay mucho que hacer al interior de los partidos políticos, ¿no? Pero esto también lo tenemos que llevar a todo el sector público, porque aunque no lo creas, muchos de los servidores públicos a todos los niveles, ¿no? Y te estoy hablando desde quizás el presidente de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o ministros de la Corte, magistrados, jueces, o sea, en todos los poderes hay un desconocimiento y hay una ignorancia sobre el tema, ¿no? Y los conceptos, ¿no? El lenguaje que es de la diversidad sexual, de las poblaciones de la diversidad sexual, inclusive ni siquiera saben el significado de LGBT, ¿no? Y en los tratados internacionales usan nada más LGBT. En México, pues ya sabes que somos muy creativos y así muy revoltosos, ¿no? Y todas las poblaciones quieren figurar, entonces pues ya en México es casi todo el abecedario, ¿no? Yo digo LGBT, o sea, ya es un desbarajuste. Entonces imagínate si no sabían que era LGBT, como se maneja en los tratados internacionales, pues acá es más complicado, ¿no? Y el tema de los intersexuales, por ejemplo, que no aparece en los tratados internacionales porque es una población que no ha querido identificarse con las lesbianas, los homosexuales, los transvestis, los transexuales, transgénero. Pero el tema de la población intersexual a nivel mundial es muy grave, porque se calcula que es el 1% de la población mundial. Entonces imagínate cuántos millones de niños nacen en el planeta siendo intersexuales. ¿Qué son los niños intersexuales? Los que nacen hermafroditos, con los dos sexos, ¿no? Y que a la hora de nacer, los padres junto con los médicos deciden en ese momento que sea niño o niña, y ahí lo operan, lo mutilan, en lugar de esperar a que esa criatura nazca, ¿no? Digo, crezca, sea un adolescente, y ya él o ella diga con qué género se identifica, ¿no? Y entonces proceder, ¿no? Pero si los mutilan desde su nacimiento, pues no les dan esa alternativa, ¿no? De ellos decidir qué quieren ser, cómo quieren desarrollarse durante toda su vida. Entonces es un problema muy grave, y eso lo vivimos con la población intersexual, que es otra lucha, ¿no? Otro movimiento, porque yo siempre he dicho que cada población tiene sus necesidades, sus demandas. Entonces, un hombre homosexual quiere ciertas cosas, las mujeres lesbianas quieren otras demandas, las poblaciones trans, que son las transgénero y las transexuales, tienen otras necesidades, los transvestis, pues es otro mundo. O sea, somos diferentes poblaciones con diferentes necesidades, con diferentes demandas, ¿no? Entonces, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo todos para poder obtener ese reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues, por eso yo creo que es tan difícil que veamos en las leyes, en las instituciones, sobre todo en nuestro país, el trato de igualdad, de no discriminación, ¿no?
y el país siendo tan grande, ¿no? Con tantos estados, tantas entidades federativas, pues es más difícil, ¿no? Y más que muchos de los derechos son derechos civiles que están regulados, reglamentados en el Código Civil, y esas modificaciones, esas reformas, se tienen que hacer en los congresos estatales. Entonces, tú lo has visto, aquí en el Estado de México no hemos logrado que se reforme el Código Civil para el matrimonio igualitario, y tiene ya 11 años que se resolvió por la Suprema Corte de Justicia. Todavía faltan 7 u 8 estados en toda la República que hagan esa reforma a su Código Civil, y ni modo, pues hay que seguir, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestra historia todo el país estará homologado y se reconocerá. Bueno, ni siquiera el Código Civil Federal se ha modificado, ¿no? Entonces, como ves, es una lucha por cada una de nuestras demandas, de nuestras necesidades. Y además, aunado a que somos varias las poblaciones, pues difícil, ¿no? Entonces, pues es un trabajo de equipo y algo que no tenemos o que no hemos podido manejar quizás durante estos 40 años de nacimiento o movimiento LGBT en México, es la empatía entre las propias poblaciones de la diversidad sexual. Entonces, si nosotros no somos empáticos con las lesbianas o con las personas trans, pues imagínate el resto de la población que además tiene un desconocimiento total de manera científica de lo que es la diversidad sexual. Es complicado, ¿no? Sí, es. Así como dices, complicado porque, pues para empezar, por ahí escuchaba, no recuerdo si son 48 géneros, ¿no? O géneros. Pues mira, entonces, pues, es un mundo, hay que estudiar porque es la única manera de salir del bache. Pues sí, hay que estudiar, y además, desgraciadamente, pues las personas que llegan a los cargos públicos, si no conocen el tema, ¿no? Digo, yo creo que donde más importa o donde deberíamos tener las personas más capacitadas, y no solo en el tema de diversidad sexual, sino en todos los temas, son en los legisladores, porque finalmente ellos son los que hacen las leyes, ¿no? Y estas leyes son obligatorias para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, si tenemos buenas leyes, pues permea en todos los ámbitos, ¿no? Pues son obligatorias para todos, inclusive para los senadores y diputados, ¿no? Para todos. Entonces, si nuestro sistema legal, nuestro sistema jurídico está cimentado en buenas bases, ¿no? Pues yo creo que esa sería nuestra realidad, ¿no? Porque al final de cuentas, los ministros, los magistrados, los jueces, lo que hacen es aplicar la ley, ¿no? Y el Ejecutivo Federal o los ejecutivos estatales lo que hacen es aplicar la ley, ¿no? Entonces, el inicio de todo el engranaje está en el Poder Legislativo. Si tenemos buenos ordenamientos acordes a la realidad del país, acordes a la realidad de las necesidades de los ciudadanos, pues estaríamos de maravilla, ¿no? Claro que sí. Pero si hay un desconocimiento de los mismos senadores y diputados sobre los temas a tratar, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, no hay leyes, ¿no?, que protejan a la diversidad sexual. De ahí la importancia que se abran estos espacios para que lleguemos personas de la diversidad sexual con conocimiento y podamos presentar propuestas legislativas que atiendan estas demandas y necesidades, y además que se etiquete presupuesto, ¿no?, para atendernos en todos los ámbitos. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. En un momento comenzamos, compañeros. Como una breve introducción les quiero leer algo, compañeros.
cuando hablamos de diversidad, pues a veces pensamos que es algo lejano, que no existe, porque a lo mejor no tenemos un familiar, un vecino, o pensamos que se les ocurrió ayer decir que son diversos, pero no. Les traigo 10 ejemplos. El primero es el gran maestro de la filosofía, Sócrates, que vivió en el año del 470 al 399 a.C. ¿Se acordarán qué hizo Sócrates? Sócrates diseña, por decirlo, o crea de alguna manera un método de análisis que basa en lo que su mamá era partera, y entonces él trata de que la gente que está cerca aprenda con un método que le llama la mayéutica. La mayéutica es el alumbramiento de conocimientos. Entonces Sócrates es una persona diversa. Alejandro Magno, año 356 al 323 a.C., que sabemos que conquistó todo lo que se le pegó la gana, y tenemos aquí que pues era un conquistador macedonio, que es considerado uno de los más brillantes genios militares de la historia. Efectivamente conquista todo lo que tenía alrededor, y todavía se da el lujo de fundar una ciudad que se llamó Alejandría, ¿no? Porque dijo, bueno, es que ya hice todo esto, estoy aburrido, pues voy a hacer mi ciudad, ¿no? De ese calibre era Alejandro Magno. Julio César, ¿qué sabemos quién era Julio César? Político, militar, orador, escritor romano, que por cierto le toca pues ya al final de los tiempos de Roma, recoger ahí algunas cosas y tratar de acomodarlas cuando el imperio ya estaba en decadencia. Estamos hablando del 100 al 44 antes de Jesucristo. Por supuesto, Leonardo da Vinci, genio universal y filósofo humanista del Renacimiento, era ingeniero militar, ustedes se acordarán, escultor, pintor, anatomista de los primeros, y un cúmulo de cosas más. Inventó el helicóptero, bueno, el parapente que se usa ahora, y en fin, muchísimas cosas hizo Leonardo da Vinci. Miguel Ángel, en el año 1475 al 1564, se acordarán, él ¿qué fue lo que hizo? Entre otras cosas, el David, la Piedad, y pues por ahí en ratitos de ocio se puso a pintar la Capilla Sixtina, todos los santos que conocemos. ¿Y qué decir de Nicolás Maquiavelo, que vivió en el 1469 hasta el 1527? Diplomático, funcionario, filósofo y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Gracias a su obra Capital de 1513, el magno tratado de doctrina política titulado El Príncipe. De lo que más nos acordamos de Maquiavelo es su frase, ¿no? Con la ley, sin la ley o contra la ley. El asunto es el poder, ¿no? Que de unos años, no sé ahora, pero yo cuando era un muchacho y era estudiante, era un libro de rigor para todos los que estudiaban Derecho, para los que estudiaban Ciencias Políticas, y se sigue aplicando. Es impresionante. Cuando Peña Nieto recorre el poder, inmediatamente me acuerdo de Maquiavelo, que dice: el príncipe, al primer error del impostor, algo así dice, retomará el poder porque el pueblo lo va a traer. Y pues bueno, ojalá esto sea lo mismo con López Obrador, pero bueno. William Shakespeare, 1564 a 1616, hijo de la clase de Stanford, etcétera, etcétera, platica, dramaturgo, poeta, como y Julieta, y muchas obras más. Hamlet, y muchas obras que hemos disfrutado, que hemos vivido, y solo riqueza han dejado a estas personas. Oscar Wilde, escritor, poeta, novelista y dramaturgo, 1854 a 1900. Mucha gente te presume, es que lo dice Wilde, pero no saben que son diversos. Y cuando se lo dicen, no te lo creen, Alan Turing, este matemático lógico científico de computación, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico. Él estuvo viviendo por acá de 1912 a 1954. Él diseñó una máquina que decodificaba los mensajes que mandaban los alemanes
claro, no podía decir, mañana vamos a bombardear Polonia, no, sino que mandaban los mensajes en clave, y este señor inventó una máquina que podía decodificarlo. Cuando se tardaban a veces semanas o meses, ya no se había mandado el mensaje, y él en 12 horas, ya que estaba la máquina funcionando, podía saber de lo que se estaba tratando. Eso ayudó a que se ganara la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Y pues aquí, ya más cerca, que no son los únicos, hay muchos más actualmente. Freddie Mercury, que todos conocemos a este excelente cantante del grupo de la reina, de Queen, y del que debo mencionar que pues todos escuchamos de su muerte, y es el primer acercamiento bueno, él y un actor, Rock Hudson, es el primer acercamiento que tenemos para escuchar de lo que era el VIH. Desconocido hasta entonces, si no se conocía la enfermedad, mucho menos la cura, pero insisto, genios, verdaderos genios. Menciono todos ellos porque tenemos que estar conscientes de dónde estamos parados. Pero hay más, un gran número de artistas, y en la actualidad muchos más, pero no es que haya más. Lo que pasa es que ahora ya les damos libertad. Antes los quemaban, los empalaban, depende de la cultura, pero siempre han sido perseguidos. Vamos a empezar con las preguntas aquí con mi querido Adolfo. Déjame comentarte esto. ¿Sí? Digo, sí, a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos estado presentes, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? En todas las áreas, porque además, igual somos hermanos, son algunos padres, madres, tías, nietos, ¿no? Arquitectos, abogados, panaderos, albañiles, carpinteros, en todas las áreas, en todos los ámbitos existimos, ¿no? Algunos más prominentes que otros, más visibles, pero siempre hemos estado, y dependiendo de la época, pues se nos ha discriminado de alguna u otra manera, se nos ha asesinado, a veces brutalmente, y esto todavía hoy en la actualidad en muchos estados de la República siguen estos asesinatos, estos crímenes de odio tan violentos, ¿no? Como en época prehispánica o antigua o moderna, o sea, siempre hemos sido violentados de una manera, pues, con odio, ¿no? Por eso se llama crímenes de odio. Y no, yo creo que si nos dejaran ser, nos dejaran visibilizarnos, ¿no? Dejar nuestras vidas, nos daríamos cuenta de todos estos grandes personajes de la historia, de cuánto beneficio y cuánto le han dado a la humanidad, ¿no? En todos los ámbitos, en tecnología, en medicina, en arte, en deporte, y hemos tenido que vivir ocultos por toda esta, pues de alguna manera, educación, ¿no? Y que yo creo que en gran parte se debe a las iglesias, a las asociaciones religiosas, no solo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino a los cristianos, a los evangelistas, a los mormones, a los budistas, digo, todas las religiones de alguna manera han atacado esta forma natural de ser de nosotros, ¿no? Entonces, y es educación y son intereses, ¿no? Al final de cuentas, en la mayoría de los casos es un interés económico, porque es lo que deja, ¿no? Y es la manera de controlar y de manipular. Entre lo económico y la educación es como manipulan estas instituciones de poder, ¿no? Y no me refiero solo a las instituciones religiosas, sino también a las instituciones gubernamentales, ¿no? Y al final de cuentas, pues todas están hechas y son creadas y son controladas por el hombre, ¿no? Entonces, somos seres con intereses, ¿no? Entonces, mientras no los eduquen y no permitan que el pueblo se eduque, va a ser controlado, manipulado en todos los ámbitos, ¿no?
Regresando al tema del curso que da Adolfo a los muchachos del juvenil en la Ciudad de México, ¿fue verdad? Sí, en la ciudad. A ver, platícanos, Adolfo, ¿qué impresiones te dejaron los juveniles de Acción Nacional? Tú diste un curso allá que se llama, una ponencia que se llama Reconfiguración del Poder Político, específicamente el papel de las instituciones en la inclusión de grupos minoritarios en la Ciudad de México en este año 2021. Platícanos, ¿cómo ves a los juveniles? ¿Sí les gustó el tema? ¿Les apasionó? Fíjate que me quedé muy gratamente impresionado, pero yo creo que los jóvenes ya están más abiertos a varios temas, ¿no? Y obviamente que cuando me invitan a dar esta capacitación a los jóvenes panistas, pues me llama la atención porque, digo, como decíamos al inicio, el PAN tiene una fama de ser un partido conservador, tradicional, altamente ligado a las iglesias, a la Iglesia Católica, ¿no? Específicamente. Entonces, me llamó la atención, pero después de haber compartido con ellos estas horas de pláticas, de trabajo, al momento de las preguntas y respuestas, fue muy interesante ver lo abierto y lo dispuestos a captar, a absorber información, a aprender, ¿no? Todo este tema de la diversidad sexual. Y me sorprendió porque muchos de ellos ya tienen mucho conocimiento sobre los conceptos, sobre las vivencias de las poblaciones LGBT y están abiertos, ¿no? Ya nos ven como seres humanos, que necesitamos ser respetados, protegidos en igualdad de circunstancias que todos los demás. Entonces, me gustó, espero que lo que yo viví con los jóvenes de la Ciudad de México sea lo mismo en el interior del país, pero tristemente no es y no creo que sea todavía durante mucho tiempo, porque cada entidad federativa tiene su problema, ¿no? Su cultura, ¿no? Aparte. Su cultura, sus apegos, sus tradiciones, entonces es muy difícil. Y digo, más claro es la aprobación del matrimonio igualitario. En los estados donde estaban más abiertos a la diversidad, a la inclusión, donde de alguna manera hay más cultura, más educación, ¿no? Se aprobó rápidamente. Y donde están realmente separados la Iglesia del Estado también, ¿no? Entonces, hay muchos temas que afectan en cada entidad federativa, ¿no? En cada estado. Entonces, poco a poco. Pero la clave de todo, y como lo digo en todos los espacios, la clave para salir adelante en cualquier tema, en cualquier sector, en cualquier actividad, es educación. Si no lees, si no estudias, si no investigas, pues nomás no vamos a salir adelante y no vamos a poder hablar el mismo idioma porque no conoces, no vamos a poder debatir, ¿no? Si no tienes conocimiento, si no has tenido el interés en investigar, ¿no? Y te digo esto, como lo decíamos hace rato, es para los diputados y senadores, si van a legislar en alguna materia de medio ambiente, de deporte, de derechos humanos, de transporte, de arquitectura, de lo que sea, si no te metes a estudiar, a investigar, o te buscas de asesores que conozcas el tema para que tú puedas tener al menos los conocimientos básicos mínimos y puedas debatir y entender el porqué de esa regulación, pues no más, ¿no? Digo, no tienes obligaciones de saber todo, ¿entiendes? O de estar, de ser una enciclopedia, pero al menos tener la voluntad, el interés de asesorarte, de leer, de buscar, ¿no? Así es. Y esto fue un buen paso, ¿no? Porque los jóvenes ya quieren saber, quieren conocer, quieren estar informados, ¿no? Y me gustó que fuera el PAN,
¿no? Los jóvenes panistas, quienes estuvieran interesados en conocer del tema, porque al final de cuentas son las generaciones que vienen, ¿no? Y que van a sustituir a los que están ahorita en los puestos de poder, de control en los partidos políticos y específicamente en el PAN, ¿no? Entonces, pues es muy bueno. Sí, así es. Además, hay que recordar que los estudios que se hacen constantemente dicen que el 10% de la población son diversos. Entonces, decir Rafi y los hay panistas, hay priistas, hay de los verdes y en todos lados hay ese 10%, ¿no? Pues yo no creo que sea 10%, ya todas las estadísticas y a nivel internacional hablan que el 20% de la población es LGBT. Y obviamente, pues digo, en algunas partes es más visible, digo, la Ciudad de México ya es parte de la cotidianidad, ya puedes salir a la calle agarrado de la mano, ves parejas besándose en lugares públicos, que no va a suceder en otros estados más conservadores como Guanajuato, ¿no? Yo creo que hasta el mismo Estado de México todavía hay mucho apego a las cuestiones religiosas, ¿no? Hay mucha discriminación todavía, mucha homofobia, lesbofobia, pero poco a poco, ¿no? Entonces, sí, la Ciudad de México es como una isla todavía dentro del país, ¿no? Dentro de la República, y no puedo decir que lo que vivimos nosotros que estamos en la Ciudad de México sea lo mismo que se vive aquí en Toluca, que está a media hora de la ciudad, ¿no? Y el Estado de México colinda por varias partes con la Ciudad de México, y sin embargo sale y es otro mundo totalmente. Pero también sucede en la Ciudad de México, no es lo mismo en la alcaldía Cuauhtémoc que en Xochimilco o Milpalta, ¿no? Que son alcaldías todavía de mucha tradición, porque hay pueblos originarios, hay muchas costumbres, ¿no? Entonces, que pues, tampoco puedes intervenir, no puedes, no aplica la ley, digamos, como en la Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, y estás en la Ciudad de México, donde hay grandes avances legislativos, donde hay instituciones que velan por los derechos humanos de las poblaciones LGBT, que tienen presupuesto etiquetado ya para atender a estas problemáticas. Entonces, imagínate lo que pasa en el resto del país, en el mismo Toluca, ¿no? Donde no hay todos estos avances y donde no hay todavía las instituciones que garanticen y velen por los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual y de las otras poblaciones, porque yo creo que también en el Estado de México los pueblos originarios o las poblaciones indígenas también son violentadas, las poblaciones con discapacidad, ¿no? Los adultos mayores. Entonces, hay que trabajar. Correcto. Oye, ¿qué te parece el estilo, la forma de trabajar de Konrad Adenauer? Ellos cada año revisan municipio por municipio y lo conjuntan y a fin de cada año, a la redundancia, te sacan un volumen donde te dicen cuál es el grado del avance democrático en la República Mexicana. Se tratan de ser muy minuciosos. Entonces, ¿qué viste allí con Adenauer? Pues mira, yo creo que desde sus orígenes, porque es una fundación alemana, ¿no? Entonces vienen con ya otra capacitación, otra educación, otras estructuras, ¿no? Vemos que el pueblo alemán a lo largo de su historia también ha tenido varios conflictos, ¿no? Varias luchas internas, ¿no? Con el nazismo y después todo lo que vivieron después de los nazis, el muro de Berlín, ¿no? Todos los alemanes que fueron presos políticos en Rusia, ¿no? Y sin embargo han salido adelante, se han educado, ¿no? Capacitado, y ahorita es una de las potencias mundiales. Entonces, pues tienen la capacidad de conocimiento, la estructura, y pueden hacer todo este trabajo pues en México. Yo creo que el PAN tiene una gran alianza con esta fundación, ¿no?
para muchas cosas, muchos campos, y todos esos estudios que realizan, pues son, la verdad, buenísimos, ¿no? Ok, te voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo, porque, pues bueno, siento que la esencia es la misma. Primero, ya leí ahí en tu página qué fue lo que te llevó a estudiar la abogacía, por qué quisiste ser licenciado en Derecho, es una, pero me interesa saber también por qué luchas por la legalidad o por la justicia, esas dos, Adolfo. Pues mira, en realidad yo creo que el destino es lo que te toca, por más que quieras ir en contra. Yo cuando estaba joven lo que quería estudiar era hotelería, ¿no? Cuando estaba adolescente, a mi familia le gusta mucho velear, ¿no? Entonces todos mis tíos y familia tienen sus veleros y de chicos salíamos a hacer cruceros por varias partes del mundo, ¿no? Entonces eso pues me llevó a conocer varios lugares, varios hoteles, y en una de esas fuimos a un hotel que se llamaba Club Med en Oaxaca, creo que estaba, y me enamoré de eso. Yo dije, yo quiero trabajar aquí, yo quiero estudiar hotelería, pero por azares del destino, de la vida, de lo que tú quieras, cuando acabo la preparatoria, uno de mis compañeros, ¿no? Su papá era el rector de la escuela y se iba a ir de director de la Ibero a León, ¿no? Iban a abrir allá otra Ibero. Entonces me pidió que lo llevara, lo acompañara a hacer su examen de admisión, porque lo tenía que hacer en México para que cuando llegaran allá ya estuvieran, ya hubiera hecho su examen. Y entonces, como fui, y yo siempre he sido malísimo para los números, ni restar, ni sumar, o sea, a mí no me hagas eso porque sufro, bueno, ni la chiquera. ¿Cómo? Entonces, llego y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer todo este tiempo? En lugar de esperar, me meto a hacer un examen, y ahí estaba. Entonces les dije que qué examen podía hacer, que no me fueran a preguntar, pero nadita, de matemáticas, de álgebra, de física, o sea, que no quería y me dijeron que pues, humanidades, ¿no? Y ya, bueno, me meto a hacer humanidades y para derecho. Y ya me metí, lo hice, pasé el tiempo haciendo el examen, y cuando termino la preparatoria, mi papá me pregunta que qué iba a hacer, que dónde iba a estudiar, porque además mi papá él quería que fuera a la UNAM o al Politécnico, y la verdad es que no lo iba a hacer. Yo toda mi vida estuve en instituciones privadas y ya me quería mandar no. Afortunadamente, si tú quieres, te digo que el universo me protege a mí. Ya habían pasado las fechas de exámenes en el Politécnico y en la UNAM, y ya me dijo, pues ya te quedaste y vas a estar un año sin hacer nada. Y le dije, pues no, porque hice examen en la Ibero para Derecho y ya me aceptaron, ya lo pasé. Fue todo un escándalo, todo un drama, ¿verdad? Porque él decía que quién iba a pagar la universidad, ¿no? Tan cara, y por qué. Pero fui a la Ibero y desde que entré me apasionó, me gustó, llegué a donde tenía que llegar, ¿no? ¿Y qué fue lo que me llamó? Fíjate que me tocó hacer el servicio social en una colonia que estaba en el centro del Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. Yo vivía ahí. Y esta ciudad estaba bardeada totalmente, ¿no? Era una ciudad perdida. Y ahí me tocó hacer mi servicio social, ¿no? A través de la iglesia que está ahí en el Pedregal, en medio, que se llama la Santa Cruz. Entonces ellos pedían apoyo para ir a darles asesoría a la gente que vivía en esta ciudad para cuestiones de registro de los hijos, de adopciones, de matrimonios, de divorcios, de regularización en trámites, ¿no? Y que no tenían dinero para pagar abogados, ¿no? Entonces ahí me tocó, y desde entonces ese contraste de ver cómo vivían estas personas, y que yo nomás tenía que saltar la barda, porque además nos saltábamos la barda para entrar a esta ciudad, ¿no?
tenías que ver como un montículo de tierra, porque en el Pedregal todas las casas estaban parteadas con esta piedra negra, lava del Ajusco. Entonces, ese contraste, ese choque, yo creo que me marcó desde entonces, ¿no? Y ahí empecé. Entonces, legalidad o justicia. Yo creo que las dos cosas van pegadas, ¿no? Y tan así que todos estos avances que he podido lograr para el reconocimiento de los derechos de las poblaciones, pues o lo hago en el Poder Legislativo presentando iniciativas, propuestas de nuevas leyes o de reformas, o a través del litigio estratégico, ¿no? Entonces, metiendo demandas, amparos, lo que sea necesario. Entonces, si no es a través del Poder Legislativo, pues será a través del Poder Judicial. Como les digo, o es por las buenas o es por las malas, pero vamos a avanzar, ¿no? Entonces, y además, digo, ha sido el trabajo de muchísimos años, ¿no? Yo prácticamente empecé a litigar y a presentar propuestas de leyes, de reglamentos, de protocolos, de acuerdos en el 2012, ¿no? Para el tema de diversidad sexual. Pero ya desde antes, en el gobierno del licenciado Oscar Espinosa Villarreal, me tocó trabajar en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, por el que había sido mi director de tesis. Y me manda a llamar porque sale el estatuto de gobierno, donde se iba a separar la Ciudad de México de la legislación federal para tener su propia legislación. Entonces el licenciado Álvarez Soberani me comisiona para ese trabajo, ¿no? Entonces yo tenía que trabajar con los secretarios para dar inicio a toda esta creación legislativa que iba a regir en el entonces Distrito Federal, ¿no? Y ese trabajo hace que yo me quede con el ingeniero Cárdenas cuando llega, porque el único que tenía el conocimiento y el control de todo ese avance legislativo era yo. Me quedo todavía con Rosario Robles, ¿no? Y después nada más me quedo un mes con López Obrador, porque nomás nos llegamos a acuerdos, o sea, no. Para él no existe la ley, para él no existe reglamentación y regulación, de él es autoritario y no más. Duré un mes y dije, no, esto no es lo mío, aquí no puedo seguir. Y ahí me fui a Italia, me fui a vivir a Italia año y medio y a seguir con mis cosas allá. Más o menos andamos por la edad, algunos años más, algunos menos. Ya cuando son demasiados, ya como que no hay diferencia. Cuando éramos muchachos, es cuando aparece este flagelo de VIH. Yo no sé cómo te diría a ti en ese momento, pero yo estaba, no me acuerdo, tenía como 17, 18 años, y para entonces trabajaba con un tío en una estética. Aprendí a hacer eso y pues bueno, ahora me dedico a otra cosa, pero sé todo el trabajo de la estética. Y recuerdo que un domingo, porque hacíamos la limpieza el domingo, estaba lavando el coche. Y nos enteramos bueno, nos enteramos, digo, de la muerte de Freddie Mercury, lo acabo de decir. Ya sabíamos algo de que Ross Hodgson había estado enfermo, todo lo demás. Y luego ya de pronto, pues ya unos días después, la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad que no conocen, que no tienen ni idea de qué es, pero pues que está afectando a las poblaciones LGBT, así lo dicen ellos. No dicen LGBT, a la población homosexual, así le dicen, porque no estaba todavía maquilado el término, y viene una discriminación tremenda. Empiezan a hacer investigaciones, no sé si te acuerdas, pero empiezan en Estados Unidos con un piloto que dicen que era guapísimo, un piloto franco-canadiense, que resulta que tenía, le calculan ahí, no me acuerdo ahorita en esos momentos, pero pues había tenido contacto con 900 y tantas personas.
Y este piloto, pilotos de grandes aviones, de una línea comercial, resulta que empiezan porque muere, por eso se dan cuenta, que empiezan a rastrear. Y ya unos años después resulta que dicen que el virus viene de un mono, etcétera, un mono africano y cosas, muchas cosas más al respecto. Pero en ese inter, con los clientes de mi tío, que sí se iban a cortar el cabello, escuché tantas cosas de odio. Por ejemplo, uno de los clientes de mi tío decía, es que hay que hacer algo, hay que matarlos, hay que meterlos en algún rancho, en alguna propiedad y quemarlos, porque van a contagiar a todo el mundo. Y comentarios de esos que a lo mejor ahorita ni me creen, pero que yo no podía entender pues ese grado de sadismo, como dice Adolfo, de odio. Y les platico que yo tenía un primo porque ya murió, se llamaba Manuel, y resulta que él era homosexual y murió de VIH. Él era, todo el mundo lo discriminaba, hasta su familia, su papá lo trató todo lo más que pudo. Su mamá era la que le daba albergue emocional, vivía en la casa de sus papás, pero se tuvo que ir en algún momento. Y pues bueno, nos enteramos de que muere Manuel. Le estoy platicando, pero no es mi aparo, pero eso pasa como 6 años, no sé, 6, 8 años, de que muere Manuel. Pues para entonces era un muchacho. Y pues todos los muchachos pues no tenemos una vida muy ordenada, que digamos. Entonces, eso sirvió de freno para que muchos de mi generación, así como que tuviéramos miedo y fuéramos así muy a tientas. Y luego escuchamos en las noticias, es que esta enfermedad tarda 10 años, etcétera. Entonces, lo primero que hice, dije, bueno, es que yo no sé, y fui, porque es absolutamente monstruoso, ¿no? En el sentido de que si alguien tiene sexo con una persona que está infectada y esta persona tuvo sexo con otra, y se va haciendo la cadena y a lo mejor con uno ya se infectaron 500, ¿no? Cuando la gente es promiscua. Total que fui a un centro de salud que está aquí en Toluca, todavía está aquí en Lerdo y Isabel la Católica, a hacerme la prueba. Dije, bueno, es que yo necesito saber. Por supuesto que me dio miedo, no era ni contacto. Y dije, híjole, voy a ver. Entonces fui, me tomaron la muestra y me dijeron, venga, en 3 meses. Y yo, 3 meses infernales, ¿no? Porque pues uno no sabe nada, ¿no? Llego a los 3 meses y tenían un libro así de modos de contabilidad. Me piden, una persona que ni siquiera me gusta ver, me dice, salón, me empieza a revisar. Y empezaron a ver ahí las marcas con resaltador amarillo. Como uno cada 50 personas. Cada 60, dependiendo de vaya, era más o menos el ritmo. Y entonces me dice el señor, yo creo que me vio y entonces recoge el libro y lo cierra. Fulano está en Martínez Plata, le digo, señor, no me siento, ¿cómo que ya valió? ¿Cómo que no me siento? Bueno, está bien. Digo, ¿pero por qué? La verdad tengo prisa, no quiero saber. No, es que tienen que tomar así. No estamos jugando. Le dice el médico, porque ya ves cómo son los médicos sanitarios, ¿no? Bueno, está bien. Y entonces, claro, me siento. Y le digo, ¿me va a decir qué es lo que está sucediendo? Y me dijo, usted no tiene nada, no se preocupe, pero tenga mucho cuidado, es un joven, bla. Pero me llevó sustazo de mi vida, ¿eh? Porque todo el mundo, todos los muchachos en esos años teníamos mucho miedo. Pasaron muchas cosas en ese espacio. Otro día también, por ahí escuchando música, estábamos haciendo la limpieza del lugar, porque les digo que hacía la limpieza el domingo, y escucho en la radio, porque yo había leído mucho del tema, muchísimo, todo lo que me encontré. Soy vicioso de la lectura cuando algo me interesa. Y entonces estuve leyendo del asunto de las hormonas, y por qué a una persona es homosexual, por qué no, etcétera, de lo que tú decías de los
transexuales, que son de nacimiento y todo lo demás, y de repente un día escucho que la Asociación Mundial y luego la Nacional, así en diferentes espacios de psiquiatría, dicen, es que todo este tiempo estuvimos equivocados, la homosexualidad no es una enfermedad mental, porque se decía que era una enfermedad mental. Entonces a una persona que era homosexual pues la metían en una casa de reposo, lo hacían reposar a golpes, le daban electroshocks y hacían cualquier cantidad de barbaridades para que esta persona se curara de la enfermedad llamada homosexualidad. Y pues bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo eso te lo platico porque me gustaría saber tú cómo lo viviste. Pues yo lo viví también muy de cerca porque en mi familia, en la generación pasada, porque ya en esta generación soy el único homosexual que hay de ambos lados de la familia, pero de la generación pasada sí había. Y dos de mis tíos murieron de VIH, ¿no? Entonces, pues era cuando empezaba toda esta pandemia y pues lo vivimos muy de cerca, ¿no? Digo, uno fue el hermano de mi papá y otro fue el primo hermano de ellos y pues sí, cambió la rutina de la vida de todo el mundo porque había que, como dices tú, que cuidarlos, atenderlos y no sabíamos qué es lo que estaba pasando si se iban a curar o no se iban a curar y pues hacías lo que el médico te decía, ¿no? Sin tener todavía medicamentos y demás. O sea, sí fue una época difícil, dura, porque, como dices tú, no sabíamos qué lo ocasionaba, de dónde venía y no había cura, ¿no? O sea, el que te dijera que ya tenías VIH era prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? Y ya cuando te daba SIDA, que ya son las manifestaciones propias de la enfermedad y que varía, pues entonces ahí es cuando ya empieza el problema, porque una cosa es tener VIH, ¿no? Y otra ya es tener SIDA, que es cuando ya empiezas a tener las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí lo viví de cerca, y eso, de alguna mira, fue difícil porque además, habiendo 3 personas de mi familia homosexuales, era un tema que no se hablaba, no se decía, no se comentaba, todos convivíamos con sus parejas, ¿no? Porque desde niño los veía yo que llegaban a las fiestas de cumpleaños, a las primeras comuniones, ¿no? Porque además fueron relaciones estables de ellos, ¿no? De años, de 25, 30 años, 50 años de pareja. Entonces, era parte de mi vida, de mi cotidianidad, y además yo creo que también influyó que la mitad de mi familia todavía vive en Alemania. O sea, tengo muchos primos y tíos que viven en Alemania, y lo que hablábamos de la fundación, ¿no? Que está con el PAN, pues esa diferencia de culturas, esa diferencia de tradiciones, de costumbres, de educación, pues te abre otros horizontes, ¿no? Y yo en vacaciones largas me iba a Alemania con mis primos y era totalmente diferente. Y era una bronca cuando venían mis primas de Alemania a pasar vacaciones en México, ya cuando eran adolescentes, jovencitas, porque luego venían con los novios, ¿entiendes? Y mis abuelas aquí en México se escandalizaban que qué iba a pasar y cómo iban a estar las niñas con los novios, durmiendo en el mismo cuarto y demás, que qué iba a decir la gente y demás, ¿no? O sea, las diferencias. O sea, si íbamos para allá, era muy diferente a lo que vivíamos acá. Pero en este tema me tocó vivirlo de cerca, y en 1986, con Guadalupe Loaesa, nace la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, sin saber pues, qué iba a hacer, qué íbamos a trabajar, qué íbamos a trabajar, pero nace con el afán de juntar dinero
para comprar ataúdes para enterrar a la gente que estaba muriendo, porque los familiares abandonaban los cuerpos, ¿no? Nomás sabían que habían muerto de vida, ¿no? Y ya no querían los cuerpos, entonces quedaron abandonados, entonces había que darle sepultura. Y es así como nace la fundación. Todavía está funcionando, todavía está vigente, hace muchas cosas, ¿no? Pero en aquel entonces nace con ese propósito, ¿no? Ahorita pues ya se dan talleres, medicamentos, cursos y atención, alojamiento, pero fue una época pues difícil, yo creo que para todos los que convivimos con ese tema, y pues yo fui presidente del patronato de Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA muchos años, ¿no? Y todo el proceso de cómo se fue descubriendo, cómo salieron los antirretrovirales, cómo fue mejorando la calidad de vida, ¿no? de las personas. Y pues ahora ya el VIH es como tener diabetes o cualquier otra enfermedad crónica, que si tomas tu medicamento, pues sabes que no te vas a morir y sobre todo que no vas a contagiar a las personas si tienes una vida sexual muy activa, ¿no? Dirías tú, promiscua, ¿no? Entonces, también es importante pues que te hagas la prueba, ¿no? Pero tenemos el problema en México, el país, que si llegas a contagiar a alguna persona, está penalizado, te pueden meter a la cárcel por haber infectado a esta persona. Entonces, ¿qué hace la gente? No quiere saber. Mientras no tenga síntomas, ¿para qué quiero saber si tengo VIH? ¿No? Entonces, hasta que no tienes alguna manifestación ya en tu salud, es cuando tendrás que ir al médico y te hacen la prueba. Pero es otra de las cosas que tenemos que cambiar en la legislación, quitar la penalización de esto para que la gente realmente acuda a hacerse la prueba y empiece a tomar sus antirretrovirales, que le va a dar más vida y no va a contagiar a nadie, ¿verdad? El caso es que mientras todo el mundo quería quemar a los enfermos de VIH y quería encerrarlos así como que hacer guetos de enfermos, se descubre que resulta que los contagios no venían exclusivamente de las personas homosexuales, sino porque había un mercado negro. Pues no, había los bisexuales, ¿no? No. Relaciones con hombres y mujeres, y luego los hombres iban a buscar a las sexoservidoras, ¿no? Y entonces las sexoservidoras contagiaban a los hombres que iban con sus esposas, ¿no? Y entonces pues hizo un círculo vicioso que ya no sabías ni por dónde. Entonces, o era por transmisión sexual o por transmisión sanguínea, ¿no? Son las únicas formas de transmisión, cuando el virus entra directamente a tu corriente sanguínea, ¿no? Y que eso no puede ser a través del sexo o una transfusión. Sí, pero es que resulta que era legal, que había muchos drogadictos y alcohólicos que vivían de eso. Iban, donaban sangre, les pagaban un dinerillo y pues estaban donando sangre cada 8 días, cada 15, a riesgo de morir de debilidad, de anemia, pero que resulta que era un negocio así muy socorrido, llamémoslo así. Si una persona no tenía, pues se quedaba sin trabajo o algo parecido, también iba y donaba sangre. Sí, pero en los inicios de la pandemia, que nadie sabía qué era, de dónde venía, cómo se contagiaba, cómo podías determinar si lo tenías o no lo tenías, ¿no? Apenas iniciaban todos estos estudios, entonces la gente desconocía si tenía el virus o no tenía el virus, y pues por eso te digo que a nosotros nos tocó vivir todos esos procesos de cómo se fue descubriendo, cómo nacieron las pruebas, los antirretrovirales,
Y mientras esto acontecía, pues el desconocimiento, como los donatarios de sangre, ya después, ya ves que te dicen ahora que si tuviste VIH o si tienes VIH no puedes donar, o si tuviste hepatitis o si tuviste no eres apto para, bueno, inclusive si tienes relaciones homosexuales no puedes donar, es una prueba, ¿no? Aunque no tengas VIH, no te dejan, y eso es otra discriminación, ¿me entiendes? Porque además, ¿cómo vas a saber si tengo relaciones con hombres o no tengo? Digo, es una decisión muy propia, ¿no? Porque yo podría ir a donar y no decir que tengo relaciones con hombres, pero estoy consciente que no tengo el virus, ¿no? Porque me hago mis pruebas, me hago mis estudios regularmente, entonces tengo claro que no soy portador del virus, pero sin embargo está prohibido por la ley, ¿no? Sí, lo mencionaba básicamente para que quedara claro ese hueco de que se sataniza a la población LGBT y que resulta que no eran así como ellos decían el origen y el final, ¿no? No eran los que estaban difundiendo. Y además en algún momento la conciencia de la población de hombres homosexuales o de hombres que tenían sexo con hombres se cuidaban más que los heterosexuales, ¿no? Porque los heterosexuales seguían yendo a los burdeles, seguían teniendo con los hombres bisexuales estas relaciones, e iban a sus casas y seguían contagiando a personas, ¿no? Sí, cuando disminuyó grandemente los contagios en la población homosexual, ¿no? Y se incrementó en las mujeres heterosexuales. Y las amas de casa, ¿no? Sí, ¿no? Bien, rápidamente les comento. Cuando voy y me hago la prueba, no me la hicieron inmediatamente, sino que me dijeron, mira, te tienes que hacer la prueba, haz memoria, tal y tal, porque hay un periodo en el que no va a salir el resultado. No entiendo a qué se refiere. Lo que pasa es que el virus va a estar por ahí pasando y no va a hacer nada, no va a entrar, no va a estar así como huésped, pero no va a estar alojado. Porque lo que hace el virus es entrar, se apodera de una célula y luego ahí se empieza a replicar, ¿no? Ahí dentro, y como tiene, copia el ADN o algo parecido, pues entonces ya lo rechaza el sistema inmunológico o algo así. Pero lo que pasa es que si tienes una relación de peligro, ¿no? Sí. Digamos, entonces tienes que esperar un determinado tiempo para poderte hacer la prueba para ver si te contagiaste o no te contagiaste, ¿no? Entonces en ese tiempo el periodo, la prueba de ventana que dice, Adolfo, el periodo de ventana me parece que era de 3 meses o algo parecido, 6 meses, se fue incrementando. Pues ahora como bien lo dice, se tiene más control. Cuando en esos años pues les daban a las personas así como que 1000 frascos, ¿no? Eran algo así, les va a parecer absurdo, pero trato de darme a entender. Hagan de cuenta que se tomaran todos los días un desenfrío, o sea, un preventivo de gripa, y no sé, a lo mejor algún preventivo de diarrea y así, varios, ¿no? Bueno, eran los cócteles de los antirretrovirales que cuando esto empezaba, porque digo, las investigaciones han avanzado, pero había cócteles que eran de 16 pastillas, o sea, era una farmacia en la que tenían que cargar todas las personas con el virus, ¿no? Y ahora pues ya nada más es una pastilla, ¿no? Pero sí, al inicio eran cócteles que variaban, ¿no? Dependiendo de los estudios, ¿no? Y fueron bajando las cantidades. Y lo peor no era que se tomaran las pastillas, lo peor es que era carísimo. Yo calculo, no sé qué piensas tú, pero yo calculo que el dinero de ahorita eran como 40,000 pesos que son los que tenían que estar pagando de medicina. Y resulta que por si fuera poco se desgraciaban los riñones y el hígado, por donde quieras que tuviera que salir ese medicamento. Pues cualquier medicamento, digo, claro. En realidad cuando te enfermas, cuando tomas antibiótico o algún... Digo, hay muchos medicamentos que traen secuelas, que traen... ¿no? Entonces, pues los antirretrovirales, como todo medicamento, pues tenía consecuencias, Sí. afectaciones a tu sistema
inmunológico y al sistema digestivo y al sistema respiratorio, en fin, ¿no? Todo lo que metes que no es natural a tu cuerpo tendrá algún efecto, alguna consecuencia siempre. Adolfo, ¿cómo surge el SIDA? Pues cuando nace la pandemia, y hay el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, y pues todos los países tienen que tomar medidas para empezar a atender este tema, ¿no? Entonces, quiero que fue Miguel de la Madrid, ¿no? El que lo crea, y de ahí pues empezar a hacer estadísticas y meter en el sistema salud todo este tema, ¿no? Para ir haciendo las pruebas, las investigaciones, conforme va avanzando la investigación, la distribución de antirretrovirales, y pues es el órgano que está a cargo de atender la pandemia, ¿no? Ahí trabajé también en el SIDA, 2 años nada más. Llegué cuando estaba Jorge Saavedra como director general del SIDA, que estuvo como 10 años ahí, y él deja la administración o la dirección del SIDA para irse a otra organización internacional que tiene presencia en países, ¿no? Como embajador del tema. Entonces había que entregar a la nueva administración, al nuevo director, y me invitó a que le ayudara a hacer toda esta entrega, ¿no? Y entonces conozco el funcionamiento del SIDA desde adentro, tuve el área jurídica a mi cargo y preparar todo el acta de entrega y recepción de todo el área. Entonces me tocó tener mucho contacto con los activistas y con las organizaciones que atendían la prevención, ¿no? La capacitación, y estaban atentos a la distribución de los antirretrovirales. Y también ahí fue una etapa de mucha visibilización para mí con los activistas que estaban metidos en este tema. Ok, te preguntaba porque, pues, como decías, lo inicia Miguel de la Madrid y luego ya Carlos Salinas le da forma, como que lo estructura más, pero ahorita ¿qué funciona? Yo creo que el SIDA es un órgano que está cuidado, protegido por las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Y si nos damos a la tarea de ver qué está pasando hoy en la actual administración con López Obrador, los únicos que realmente no han sentido a gran escala la escasez de medicamentos son las poblaciones de la diversidad sexual en general, y más en la cuestión de antirretrovirales. ¿Por qué? Porque son los que han salido a las calles a manifestarse, ¿no? Han tomado la filosofía de las feministas radicales, ¿no? De que van a hacer plantones y pintan y destruyen y rompen los edificios, las instalaciones de salud, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no ha faltado tanto el medicamento. No te digo que no haya escasez, sí hay, pero no como para el cáncer, digamos, ¿no? Y otras enfermedades, que tú ves las denuncias constantes de que no hay medicamentos ni atención médica en varios centros de salud a nivel nacional. Entonces, el hecho de que las poblaciones LGBT hayan salido a las calles a pronunciarse, a manifestarse en el acompañamiento del SIDA, ha valido la pena, ¿no? Porque no hemos padecido este desabasto. Y además, cuando el presidente intentó quitar el SIDA, como ha desaparecido otras muchas instituciones, otra vez salimos a defender el SIDA, ¿no? Entonces,
Y también cuando han tomado la clínica Condesa en algún momento los médicos o los sindicatos de médicos, también llegamos y a punta de trancados, de golpes, de maribajonazos, de por algunas, lo sacaron, ¿no? O sea, y yo creo que es un derecho, ¿no? Al que tenemos, si ya bastante golpeados somos en la vida cotidiana como para que todavía quieran cerrar o bloquear las instituciones de salud que atienden a nuestras poblaciones, pues no. Yo creo que sí, es muy válido lo que han estado haciendo, de salir a las calles, manifestarse, pronunciarse, exigir, romper en el Senado y demás. O sea, yo creo que por lo menos al presidente le ha quedado claro que lo que respecta a los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual no estamos dispuestos a dejar que se nos desatienda, y todo lo que hemos logrado a través de muchos años de lucha y hemos logrado estas conquistas, no nos las van a quitar. Ya bastante sangre se pagó para lograr este reconocimiento y estos avances, ¿no? Entonces, pues no. Entonces yo creo que el CENSIDA está cumpliendo su función, ¿no? Y que además no es un beneficio solo para las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Porque como lo dijimos hace un rato, hay muchas personas heterosexuales que tienen este padecimiento, que están siendo atendidas, pero gracias a la lucha que el movimiento LGBT está haciendo, ¿no? Oye, Adolfo, se está usando la estrategia correcta porque todavía hace, no sé, 3 años, 4, el obispo de aquí de Toluca le decía a los muchachos que era pecaminoso o que era un pecado usar preservativos. ¿Estará usando la estrategia correcta con ellos? Porque bueno, si hablamos de la iglesia, digo, es que de todas maneras sigue habiendo contagios. Sí, sigue habiendo contagios, y siempre habrá contagios si no hay educación, ¿entiendes? Entonces, y además ahora han tomado muchas ideas los jóvenes de que ya también les vale, ya hay medicamento, ya no te vas a morir, ya no te va a pasar nada, ¿no? Pero el preservativo yo creo que nace y se establece desde antes del VIH, ¿no? Y yo creo que es una manera pues muy sana de cuidar las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, la sífilis, el VIH, todas estas enfermedades y la natalidad, ¿no? O sea, yo creo que es válido, ¿no? Pero también es de educación y de conciencia de uno mismo, ¿no? Yo creo que hay muchos métodos para cuidarse, para atenderse, y ahora la ciencia es tan avanzada que ya los hombres también se pueden operar, ¿no? Para no embarazar a sus mujeres, y eso no te hace menos hombre, ¿no? Entonces, hay muchos métodos, ¿no? Ya dependerá de cada quien, pero otra vez, como lo hemos mencionado a lo largo de toda esta entrevista, educación, todo es educación, ¿no? Entonces es ponerte a leer, ponerte a investigar, meterte en el teléfono, a Google, a tantas cosas, a tantas aplicaciones que te informan y te dan conocimiento, ya te dan alternativas, ¿no? Ya podrás escoger. ¿Qué será más mortífero? ¿La ignorancia? Hablando de eso, el fanatismo, el miedo o el odio irracional. La ignorancia. Todo lo que mencionas es consecuencia del desconocimiento. Si tienes conocimiento, además de que te empodera, pues puedes debatir, ¿no? El desconocimiento. Adolfo, y hablando de discriminación, me perdí, no tengo la idea clara. ¿Se supone que se iba a hacer un código penal para todo el país? ¿O en eso andaba? Porque cada estado tenía el suyo.
Pero así cerrando en todo el país, ¿qué es lo que, cómo se penaliza la discriminación? ¿Qué es la discriminación y cómo se penaliza? Así muy breve. No, como dices tú, cada estado tiene su código penal, hay el Código Penal Federal y se penaliza de diferentes maneras dependiendo de la entidad federativa, ¿no? Y en algunas ya está tipificado en el Código Penal y en otros no está tipificado y la sentencia varía, ¿no? Entonces, es por entidad federativa, ¿no? Y sí, la discriminación está definida, ¿no?, en los códigos, y para variar, en la Ciudad de México sí se aplica. ¿Cómo yo por eso creo que la Ciudad de México es una isla en todo el país? Primero por su tamaño, ¿no? Y porque además están todas las instancias y representaciones de la federación y de las entidades federativas, ¿no? Entonces, es muy fácil moverte para exigir a la Cámara de Diputados, al Senado de la República o a la representación de cada estado, ¿no? A la Suprema Corte. A la Suprema Corte, o sea, están todos los poderes en la ciudad. Entonces, puedes exigir y visibilizar más cualquier actividad, cualquier movimiento, ¿no?, de cualquier área. Entonces, yo creo que por eso es como un parteaguas en todos los sentidos. O sea, y la Ciudad de México pues, siempre será referencia para cualquier tema, ¿no? No es lo mismo venir de Catepec o de Cuautitlán Izcalli a Toluca para irse a manifestar al Congreso del Estado o al Poder Ejecutivo, al gobernador o al secretario del que tú quieras, ¿me entiendes? Ya el trasladarte de algunos de los municipios que están lejos de la capital, de Toluca, pues ya es desgastado, son horas a veces de manejar, que te implica un costo. Si tienes que hacer un plantón, pues imagínate, ¿cómo vas a andar cargando cobijas y más, comida y tu tienda de campaña y no sabes cuánto tiempo te vas a quedar y cuándo vas a regresar a ver a tu familia? Y esas son las ventajas que tenemos en la Ciudad de México, que de alguna manera, pues todo te queda cerquita, ¿no? Entonces, te vas a manifestar, pues vas a hacer tu plantón y te quedan otros mientras vas a lo mejor a bañarte, cambiarte, a comer o lo que tú quieras. Entonces, no es lo mismo, ni el Estado de México, ni Chihuahua, ni Sonora, o Tlaxcala, que es tan chiquito, ¿me entiendes? También que puedes hacer estos movimientos. O sea, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces, la discriminación, pues también es consecuencia de la educación, ¿no? Y de lo tradicional o conservador que sea ese Estado, esa entidad federativa. Pero se está avanzando, ¿no? Y en eso tendrán que trabajar todas las organizaciones civiles de hombres y mujeres y de pueblos originarios, porque además la discriminación se da en todos los ámbitos y bajo muchas circunstancias diferentes, ¿no? Te preguntaba porque a la par que están buscando en cada estado lograr el matrimonio igualitario, pues también debería estar eso. Sí, y sigue la lucha, ¿no? Primero, que se penalice en el código. Sí. O debería ser delito federal. Porque tiene que legislarse con el Código Federal. Pero acuérdense que los códigos federales, ¿no?, son para aplicarse en las embajadas o los consulados y las autoridades federales, ¿ok? No tienen la misma obligatoriedad para los estados, porque por eso tienen sus códigos específicos para cada entidad, ¿no? La materia civil, digamos, es local, ¿no? Y toda la materia de comercio es federal, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo traigo un proyecto de ley, una iniciativa de ley que se llama Ley General de Diversidad Sexual, ¿no? Entonces, tiene que ser general, porque si en la Cámara de Diputados, ¿no?, el Congreso y la Cámara de Senadores me aprobaran una ley de diversidad sexual,
nada más se aplicaría en el ámbito federal, ¿no? Y entonces, otra vez pasaría lo que pasó con el matrimonio igualitario, Hay que que hay que irse por Estado. En cambio, así, si se publicara Ley General de Diversidad Sexual, donde le estoy dando atribuciones a todas las secretarías de Estado en el ámbito de sus facultades, ¿no? Para educación, deporte, salud, ¿no? A cada una le doy sus funciones, obligaciones. Entonces, se aplica a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Por eso, que si logro que esto se publique, se apruebe, tiene que salir como una ley general, para que no pase toda esta desproporción, toda esta desigualdad en las diferentes entidades federativas, en cada estado. Y solo hay 5 leyes generales, ¿me entiendes? Como es la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley General del Medio Ambiente, o sea, y son de aplicación en todo el país, ¿no? ¿Cómo ves que se instituye el 1 de diciembre? Ya estamos cerca del 1 de diciembre. Como un día para nivel mundial. Yo creo que es la Organización Mundial de la Salud, Okay. porque es un día internacional de lucha contra el Pero ¿por qué primero? Esa es la pregunta. Te digo, desconozco, ¿para qué te digo mentiras? Desconozco, pero ¿vale? Debió haber sido por la Organización Mundial de la Salud, porque es un día internacional que se conmemora en todo el mundo. Ok, correcto. ¿Qué es el CONAPRED? Porque ahora como que todo el mundo te dice, vete al CONAPRED, pero como que no queda muy claro, ¿no? Porque, a ver, ¿voy a los derechos humanos o voy a CONAPRED? A ver, tú dime. No, los derechos humanos son de las comisiones, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos. El CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿ok? Y es específicamente para ese tema, que obviamente con esta administración está desaparecido, porque desde que el presidente dijo que desconocía la existencia de esta institución, la presidenta del CONAPRED renunció y desde entonces está separada, o sea, no hay presidencia, no hay quien esté dirigiendo las políticas del CONAPRED. O sea que digamos que no está funcionando en esta administración. Yo creo que fue una buena institución en su momento, cumplía su fin y estaba trabajando. Yo espero que también es una institución que no ha desaparecido, porque la sociedad civil, en específico otra vez las poblaciones de la diversidad sexual, estuvimos muy atentos a que no se desapareciera el CONAPRED, ¿no? Si no, ya hubiera desaparecido. Digo, no está cumpliendo sus funciones ni para lo que fue creado, y no está trabajando la prevención y eliminación de la discriminación, porque está separado, ¿no? Lo está manejando el secretario de Gobernación en China, pues, que lo está dirigiendo, coordinando, y el que firma y otros sitios, pero pues o atiende Gobernación o atiende el CONAPRED, ¿no? Sí. Pero así de modo que para empezar, para que yo la entienda, así muy ligerito, ¿qué es? Pues tú ibas a poner una queja si te discriminaron en tu trabajo o te discriminaron en alguna institución gubernamental, ibas a poner una queja y el CONAPRED mandaba un comunicado, ¿no? para mediar, ¿no? Y denunciaba estas discriminaciones de las instituciones o de las empresas y demás, y llegara a alguna conciliación. Pero es que otra vez me da la duda respecto a derechos humanos. No, derechos humanos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia del trabajo de los dos? Sí, no, pero está muy definido cómo se discrimina, por eso está la ley, ¿no? Okay, ya. En la ley se dice claramente a dónde va, hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos o CONAPRED, y quién atiende
figura. Qué bien, ¿dónde hay que buscarlo? Porque a veces como que se queda uno con la... Así en la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Ah, ok, correcto. En todas sus Y los formas. derechos humanos pues están en la Constitución política. Sí, sí, sí. Que vienen de los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Ok, correcto. Muy bien. ¿Cuáles son tus experiencias en los cursos que has impartido en el INE? Porque estoy leyendo en tu currículum que has dado varios cursos en el INE, en la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Debe ser difícil, ¿no? Pues digo, ya son muchos años de estar capacitando y en diferentes Pero temas. me ¿no? refiero a la resistencia. Sí, digo, ya son muchos años y dependiendo del tema que voy a tratar, la resistencia varía, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo último que hice en 2018 y 2019 que estuve dando unos talleres de sensibilización en materia de derechos humanos LGBT en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Mónica Soto me invita a dar estas capacitaciones, las sensibilizaciones, y recorrí 14 estados capacitando a los magistrados. Y como iban los presidentes o presidentas, pues iban todos los magistrados y aprovechaban este foro para invitar a miembros de la Comisión de Derechos Humanos estatales, ¿no? Al Instituto de la Mujer, del Niño, a personas de las secretarías de gobierno, algunas organizaciones civiles, ¿no? Y sí ves, ¿no? Que primero el desconocimiento de los propios magistrados sobre el tema, ¿no? Y algunos te contaban, al final de los talleres, por ejemplo, se acercaban y nos decían a mi equipo que me acompañaba que les habíamos abierto la vida, su forma de ver las cosas, y ahora podían entender a sus hermanos, ¿no? O hermanas, porque al final de cuentas también eran homosexuales o eran lesbianas, y no desconocían todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, ¿no? Como parte de las poblaciones. Y es que siempre me acompañan en estos talleres que doy una mujer lesbiana, una mujer trans, un hombre trans, otro hombre homosexual, un intersexual, porque siempre he dicho que yo no puedo hablar por una lesbiana, por una mujer trans o por un hombre trans, ¿me entiendes? O sea, todos tenemos vivencias diferentes, necesidades diferentes, entonces tienes que oírlo desde la experiencia de vida de esa persona, ¿no? Yo jamás voy a poderme sentir una mujer lesbiana, no, yo soy un hombre homosexual, ¿no? Y no tengo, o una mujer transexual o un hombre transexual, tienen diferentes maneras de ver la vida, diferentes necesidades, entonces yo no me puedo poner a hablar por esas poblaciones, ¿no? Entonces, si tú quieres conocer lo que piensa, lo que siente una mujer lesbiana, habla con una mujer lesbiana, ¿no? Habla con una familia homoparental o habla con una familia lesbomaternal o con una mujer trans para que tu comunicación sea directa, la experiencia de vida y sus necesidades la puedas entender, ¿no? Correcto. Ahora que ya hay cuota, otra vez hablando del tema electoral, ahora que ya hay cuota, ya medio lo había dicho hace un ratito, dice el 10% de las candidaturas, pero platicando hace pues precisamente cuando estaban iniciando las campañas con Ricardo Coyote, me decía Ricardo, es que no es suficiente con ser diverso, hay que también traer preparación. Bueno, pues ni hablemos, porque en esto es un decir, ¿cuántos diputados? Digo, ya para ser senador no llegan tan ignorantes, llegan con cierto conocimiento y preparación. Pero ¿cuántos diputados conoces? Pues lo que ahora, ¿no? Que llegan con un desconocimiento total, que fueron amas de casa, o fueron los reyes del tomate, o demás, y nunca han tenido una preparación, ¿no? Que fueron a la universidad o
pues tienen conocimiento de la técnica legislativa, ¿no? Y van a ir a legislar sobre qué, ¿entiendes? Entonces, esa no puede ser una crítica válida para las poblaciones vulnerables. Va a llegar un indígena, va a llegar un adulto mayor, va a llegar un discapacitado, va a llegar un miembro de las poblaciones LGBT. Ojalá que todos los diputados, o que fuera un requisito que tuvieran cierto nivel de preparación para poder llegar a estos cargos, ¿no? Pero aquí nos tocó vivir, así son las cosas y poco a poco. Lo importante ahorita con lo de las cuotas para los grupos vulnerables, las cuotas arcoíris, es que ya es obligatorio para todos los partidos políticos dar inclusión a estas poblaciones, ¿no? Y como lo estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo ratificó el INE a través de los lineamientos que les mandó a los partidos políticos para hacer esta inclusión, es del 10%. Entonces, yo creo que poco a poco y conforme vayamos ganando estos espacios y esta visibilización, ya en los puestos de elección popular, ¿no?, en los congresos o presidentes o regidores, podemos ir visibilizando todas estas demandas, todas estas necesidades y a lo mejor incrementar ese porcentaje, ¿no? A lo mejor podría, yo siempre pensé y hubiera querido que hubiera sido 20%, ¿no? 40% hombres, 40% mujeres y 20% las poblaciones vulnerables, ¿no? Porque además pues, somos muchos, ¿no? Somos muchos grupos. Entonces, pero poco a poco, digo, es todo un proceso. ¿Cuánto tardaron las mujeres en lograr que hubiera paridad y que fuera 50-50? Para votar. Y para votar, o sea, todo es un proceso, todo es historia. Ahorita yo creo que es un gran logro que por lo menos ya tengamos un 10% obligatorio para ocupar estos cargos de elección popular, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es que sea un porcentaje real, ¿no? Que estos espacios que se nos den sean de los primeros para tener la certeza de que vamos a tener esta representación en los cargos de elección popular. Porque si no va a ser ficticio, va a ser nada más letra muerta, ¿no? Entonces corresponderá a todos nosotros, parte de las poblaciones vulnerables, checar que nos den los lugares que garanticen que vamos a estar en estos puestos, ¿no? Y si no, pues ir a los tribunales a litigar. Pero además había que vigilar porque te acordarás que por ahí hubo algunas personas que se iban a pasar por indígenas. Sí, digo, para llegar a pasar por homosexuales o por lesbianas, digo, hay otra sentencia de la Sala Superior que es conocida como la sentencia Mushe, de esta suplantación que hicieron en Oaxaca para usar de tratar como mujeres Mushes, ¿no? Entonces por eso se conoce como la sentencia del Mush. Entonces ya en jurisprudencia, ¿no? De ahí te apoyas y ya no se puede volver. Sí, digo, todo es perfectible y todo hay que avanzarlo y además lo ideal sería bajar a las leyes electorales todo esto que se ganó ya en los tribunales. Más trabajo para ti, trabajo, pero espero que no sea nada más mío, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que ya está metida y está trabajando en estos temas, ¿no? El caso es iniciar. Una vez iniciado, ¿no?, este tema que inició en Aguascalientes para que hubiera concejales distritales, pues fue avanzando, ¿no? Cuando vamos a la revisión a la tabla de Monterrey, obviamente el proceso electoral ya iba más avanzado. Cuando llega a la Ciudad de México a la Sala Superior, pues obviamente llega todavía más avanzado el proceso electoral. Cuando sale la resolución, pues los partidos dicen que ya está tan avanzado el proceso electoral que ya no pueden cambiar a los candidatos, ¿no? Entonces,
así nos tocó, así sucedió, pero ya no va a ser lo mismo en los próximos procesos electorales, ¿no? Porque ya hay una sentencia, ya hay unos lineamientos del INE, ya hay antecedentes, entonces o el INE obliga a los partidos o nos tendremos que ir a tribunales para que esto se haga verdadero y digno, mientras logramos que en las cámaras se modifiquen las leyes electorales en los congresos. En el Estado de México, desde abril de 2019, se consiguió que para castigar a los crímenes de odio, se modificó por ahí alguna ley y se quedó en que si hubiera lesiones fueran de 6 meses a 2 años de prisión, de 50 a 150 días multa, mientras que para el caso de homicidio las penas fueran de 40 a 60 años de prisión. Pero los crímenes siguen. ¿Qué hacer para detenerlos, Adolfo? Ayer, bueno, los crímenes siguen y seguirán, ¿me entiendes? Pero ahora ya se pueden clasificar, ¿me entiendes? Ya podemos tener estadísticas de cómo nos están asesinando, cómo nos están matando, porque antes los clasificaban como crímenes pasionales, como ya mataron a una mujer trans, ya mataron a la mujer, o sea, no había una clasificación como crimen de odio, y necesitamos tener números fidedignos de qué está pasando con nuestras poblaciones, y además que cuando se descubra al asesino, pues se le castigue, ¿no?, con una pena más severa y como un crimen de odio, ¿no?, que sea punible, ¿no? Tengo la duda, pero más duro todavía la sanción para sí, como todas las otras, los otros crímenes más duros si pertenecen a algún tipo de gobierno o más específico para todos. No, depende depende en cada estado, porque hay que modificar. Primero hay que tipificarlo, ¿no? Y luego ponerle ya la posibilidad, la sanción, ¿no? ¿Cuántos años? Depende de cada estado, ¿no? Pero ahorita estamos en la lucha precisamente de que se modifiquen los códigos penales, el código de procedimiento penal, para poder clasificarlo, catalogado como un crimen de odio por homofobia, lesbofobia o transfobia, y se le sumen años de cárcel por este asesinato, ¿no? Por este homicidio. Las clínicas Condesa, Adolfo, parece que son la única esperanza para la comunidad trans, porque las chicas, los muchachos van a ver a médicos particulares y no tienen la menor idea de qué recetar, cómo recibir, cómo diagnosticar, y parece que son las únicas especializadas. Ya hace como medio ya abrieron 2, ¿no? Pero ¿y en el resto del país? Bueno, volvemos a lo mismo. Es que para todo hay que ir a leer, se tiene que cantar para leer. Pues, mientras no avancemos en la cuestión de educación, ¿no? Ahí hay que reciclar otra vez. ¿Para crear las clínicas o...? No, pues es una atribución de la Secretaría de Salud de cada estado, ¿no? Y las clínicas Condesas fueron las inauguró, las abrió ahorita la jefa de gobierno, ¿no? Y así es como nace la clínica Condesa en la ciudad, porque en el resto del país se llaman Capacit, ¿no? Y dependen del CENSIDA. Entonces, si hay clínicas Capacit. En los estados se llaman Capacit. ¿Y en qué estados se En todos los estados, para que te den tu tratamiento, tu antirretroviral, en cualquier entidad federativa vas a un Capacit, que dependen del CENSIDA. El CENSIDA distribuye los antirretrovirales a través de los Capacit, que es el equivalente a la clínica Condesa. O sea, al nacer la clínica Condesa, lo replican en Capacit, ¿no? Pero porque quien compra los antirretrovirales a nivel federal, a todo el país, es el CENSIDA. Y el CENSIDA, como tiene toda la estadística de cuánta población hay en cada estado, manda los medicamentos para que se distribuyan. Pero básicamente te pregunto por el asunto de las poblaciones trans. Exactamente. Pero
una lucha que la población trans de la Ciudad de México logró, ¿no? Entonces, tendrán que hacer la réplica las organizaciones civiles en cada entidad federativa para que se abran estas clínicas para tratar a las poblaciones trans. Pero bueno, ya hay el antecedente, ¿me entiendes? Con este logro, muy probablemente al rato se va a poder abrir en el IMSS, en el ISSSTE, en el CENIM, ¿me entiendes? O lo que cada entidad federativa establezca para dar el tratamiento a las poblaciones trans. Lo importante es que nazcan, ¿no? Y que se atiendan las demandas de estas poblaciones, ¿no? Necesitan por sus tratamientos. Por eso te dije desde el principio de todo esto, no podemos hablar por todas las poblaciones. Yo no me puedo sentir con la capacidad para hablar por las lesbianas, ni por las poblaciones trans, ni travestis, ni intersexuales, ¿no? Todos tenemos necesidades diferentes que tienen que ser atendidas, entonces son luchas diferentes. Lo que ya aprendimos, yo creo que eso sí ya lo aprendimos, es que vamos juntos, ¿no? Trabajamos juntos, hacemos una agenda juntos, ¿no? Y la presentamos ante las instancias o ante los candidatos que vayan a participar en algún cargo de elección popular, pero cada población trabajó su documento, los homosexuales lo suyo, las lesbianas lo suyo, las trans lo suyo, y hacemos un solo documento y vamos. A lo mejor en la lucha, ¿no? En las exigencias, va a salir primero algún tema de las mujeres lesbianas, ¿no? O de las mujeres trans, o de los homosexuales, ¿no? Pero el tema está planteado y saben que vamos juntos, ¿no? Y las necesidades son claras, precisas, acordes a cada población, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ya para cerrar, te estoy muy agradecido con que hayas venido. Ya quité toda la mañana, quiero que sepan que ahorita ya vamos cerca de las 2, es la 1:30. Ya quité toda la mañana aquí a Adolfo. Mira, el detalle, porque te comentaba todo eso, es porque tú tienes más información que cualquiera de nosotros, estamos aquí cerca, ¿no? Y yo creo que de toda la ciudad, por lo menos. El detalle es que hay chicas, hay muchachos que empiezan a tomar hormonas indiscriminadamente y eso puede causar cáncer, se puede destruir el hígado, bueno, cualquier medicamento que lo empieces a tomar sin una receta. Entonces, esa es la... Hay consecuencias, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, pues ya para terminar, Adolfo, el 22 de septiembre de 2021, Querétaro supuestamente es un estado ultraconservador que ha gobernado o gobernaba el PAN durante muchos años, igual que Guanajuato. Da la noticia nacional a aprobar en su congreso el matrimonio igualitario, que en realidad no la aprueba, sino acata el fallo de la Suprema Corte. Y luego de eso, ¿qué? Ya me dijiste varias cosas que hay que preparar, pero tú en particular, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues seguir trabajando en mi Ley General de Diversidad Sexual. Yo creo que ahí, de esta manera, podemos homologar en todo el país. Denúnciala, ¿no? Ya viene por fin, pero denúnciala. ¿Cómo está y cómo debe de quedar? ¿Cómo está? Siempre la he presentado. Ya van 2 legislaturas que trato de implementarla, pero no se logra porque no les interesa a los legisladores, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos representantes de las poblaciones de la diversidad sexual en los congresos para que legislen a favor de nosotros, ¿no? Y te digo, tiene que ser una ley general para que en todo el país estemos protegidos, tengamos los mismos derechos, ¿no? Y seamos atendidos de manera igual, transversal, ¿no? Pero me refiero básicamente a lo que dices, en la Constitución dice que todos somos iguales al tratar. Sí, pero la Constitución es de ahí emanan leyes secundarias, y además acuérdate que cada estado también tiene su constitución política, ¿no? Sí, está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero la Constitución, sí, y luego las constituciones de cada estado, sí. que obviamente las constituciones estatales deberán estar apegadas a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, porque si la Constitución estatal va en contra de la Constitución
Constitución Federal, pues hay una controversia constitucional y tendrá que ir a la Suprema Corte de Justicia para que modifiquen la Constitución estatal, ¿no? Entonces, el caso es que tienen que tomar conciencia cada uno de los en sus estados, ¿no? Las organizaciones civiles, los ciudadanos, para que sus leyes sean acordes a los tratados internacionales, ¿no? Y a la Constitución política. Pero yo creo que donde tenemos más avances por la visibilización y por la participación son los tratados internacionales, son la pauta para poder legislar a nivel nacional, ¿no? El problema es que también esos tratados internacionales tienen que ser ratificados por el Estado mexicano para que sean aplicables, ¿no? Por ejemplo, los principios de Yogyakarta, que es el máximo documento para nosotros, las poblaciones de la diversidad sexual, no ha sido ratificado por México, pero sin embargo es un referente de los derechos que deben de ser tutelados por nuestras leyes. Aunque no lo hayamos ratificado, las autoridades, los congresos, sí toman en consideración lo que establecen los principios de Yogyakarta, que esperemos que en algún momento el Estado mexicano lo ratifique y ya sea parte de nuestra legislación. Correcto. Adolfo, muchas gracias. Insisto, te reitero el agradecimiento, porque luego los compañeros me dicen algunos, yo no tengo nada que hacer, a ver sí menos, pero es que en cada plática aprendo mucho. Y en esta ocasión, no tienen la idea, yo creo que todos ustedes que estén viendo, también les va a dejar algo así muy interesante que pensar. Compañeros, amigos, ciudadanos, muchas gracias por acompañarnos. Presidente del Comité Directivo Municipal, licenciado Gerardo Serna Villalba, muchas gracias por facilitarnos el espacio nuevamente, y pues estamos a la hora de todos ustedes. Adolfo, gracias. Gracias a ti, espero que escuchen todo esto. Yo creo que va a ser un video muy largo, pero con mucha información, y que si quieren profundizar en el tema, hay muchísima información en las redes sociales, en bibliotecas. O sea, es un tema complejo, pero un tema actual, un tema que, si les interesa, van a aliviar muchos corazones, van a evitar discriminación. Espero que les guste, que se apasionen y traten de entendernos un poquito del porqué de nuestra lucha, y que todos somos iguales, todos somos seres humanos. Gracias. Muchas gracias por todo, compañeros. Adolfo, muchas gracias, amigos. A ti. A su orden, como siempre. Gracias.